Esta historia se desarrolla en Londres, donde habita Phileas Fogg, quien es un hombre rico y que posee ciertos hábitos regulares. Entonces él afirmaba que a través de nuevos ferrocarriles se podía viajar alrededor del mundo en 80 días, aun cuando este cálculo no había sido puesto en práctica. Entonces por ello decide apostar con sus colegas de Reform Club 20.000 libras. Entonces él acepta y se embarca en la aventura con su nuevo criado Picaporte. Entonces ellos abandonan Londres en tren a las 8:45 de ese mismo día. Entonces debían regresar ellos en 80 días, es decir, el 21 de diciembre a la misma hora. Entonces Fogg y Picaporte llegan a su primer destino, que es Suez. Entonces dentro del plazo, entonces al aterrizar en Egipto son seguidos por un inspector de policía llamado Fix, el cual fue enviado a capturar a un ladrón de bancos, el cual había ocurrido unos pocos días antes de la salida de Fogg, y que dicha descripción describía a aquel ladrón que era muy similar a Fogg, por lo que creían que Phileas Fogg era el responsable de aquel asalto en el banco. Entonces, pero pronto recibe nuevas órdenes y forma parte de la fabulosa aventura que lleva tanto a Fogg como a Picaporte. Entonces, durante el viaje, Fix llega a una amistad con Picaporte, pero sin revelar cuáles eran sus verdaderas intenciones. Tiempo después, Fogg promete a un pago a un piloto si pasa por Bombay, el cual iba a dar un adelanto. Entonces ellos llegan 2 días antes de lo que ellos tenían planeado. Y con 2 días más tarde, Fogg y Picaporte arriban un tren en Bombay y parten con destino a Calcuta, eh, el cual también el inspector Fix les seguía detrás de ellos sin que se den cuenta. Una vez que entran a aquel ferrocarril, se da la novedad de que estaba inconcluso. Entonces deciden viajar por 2 estaciones montados sobre un elefante. Entonces Fogg había comprado aquel elefante por 2.000 libras y también había tenido un guía. Entonces mientras esto ellos vieron cómo una joven india iba a ser sacrificada. Entonces ellos hacen lo posible y salvan a aquella muchacha y logran llevarse fuera del templo. Entonces por este incidente, aquellos 2 días de ventaja que tenían se perdieron. Pero Fogg no se arrepintió de aquella decisión que tomó. Pero debido a esto debían apresurarse para arribar el tren a la estación siguiente, integrando así integrando al grupo de viajeros a la joven Aouida. Y una vez en Calcuta, por fin logran embarcarse con una nave destino a Hong Kong. Entonces el inspector Fix, quien continuaba siguiendo a los viajeros, hace que tanto Fogg como Picaporte sean devueltos a Calcuta. Pero ante esto ellos pagan una fianza para poder continuar su viaje, por lo que Fix se ve obligado a seguirlos hasta Hong Kong. Ya todos a bordo en el tren, Fix se encuentra con Picaporte, entonces donde este se alegra por volver a encontrarse. Una vez ya en Hong Kong descubren que aquel pariente lejano de Aouida, el que le iba a recibir, probablemente debía estar en Holanda, por lo que deciden llevar a la joven a Europa para que sea cuidada y atendida por él. Mientras tanto, Fix se encuentra nervioso, ya que aún no le ha llegado la orden de detención, por lo que Fix se ve como en Hong Kong la última oportunidad que él tendría para arrestar a Fogg en el suelo británico. Esto le lleva a precipitarse y lo acosa llevando a confesarle todo a Picaporte, el cual no le cree ni una palabra. Entonces para que Picaporte no le avisa a Fogg sobre las acusaciones y la salida anticipada de su próximo barco, Fix lo droga con una bebida. Entonces cuando al fin recobra Picaporte el sentido, entonces él se sube al barco que tenía destino en Yokohama. Pero él se había olvidado de avisarlo a Fogg.
Entonces al día siguiente Phileas se entera de lo que ya había partido su barco. Él decide buscar otro medio de transporte que les pueda trasladarse a Yokohama y cuyo problema se resuelve debido a que un piloto ofrece llevarlos. Tanto Aoida y Fix, que se suma a este grupo, les lleva a Shanghái, donde embarcan un nuevo barco a Yokohama. Una vez que aterrizan, buscan a Picaporte, ya que él había viajado en el barco original, en aquel barco que iba a Yokohama. Todo el grupo logra reunirse en un circo donde Picaporte se encontraba ahí con el objetivo de conseguir dinero para poder tener dinero y regresar a casa. Entonces juntos abordan una nave que cruzará el Pacífico y se trasladará a San Francisco. Y les hace la promesa entonces a Picaporte que desde ahora acompañará a Fogg. Entonces, una vez ya en San Francisco se dirigen en un tren de Nueva York. Durante el viaje resultan secuestrados 3 pasajeros por indios. Entonces, y uno de estos secuestrados era Picaporte. Entonces organizan una búsqueda con varios soldados de una fortaleza cercana y consiguen su objetivo. Rescatan a los secuestrados y a Picaporte. Entonces ellos, para remediar aquel tiempo perdido, deciden contratar un trineo a vela, el cual les lleva el cual los lleva a Omaha, donde logran llegar a tiempo para así tomar el tren de Chicago y otro que les lleve a Nueva York. Sin embargo, cuando llegan a su destino, se enteran que la nave que necesitaban para viajar a Liverpool, es decir, de América a Europa, ya había zarpado ya varios días, por lo que descansan ese día y el día siguiente Fogg planea una ruta alternativa para llegar a Liverpool. Entonces logra conseguir un barco pequeño de vapor con destino a Burdeos, ya debido a que el capitán de dicho barco no se negó a llevarlos a Liverpool. Entonces Fogg promete ir a Burdeos, pero en el transcurso de la travesía, Fogg hace un motín. Esto ocasiona que se cambie el destino del barco hacia Liverpool. Pero surge un inconveniente, es debido a que el barco se empezaba a quedar sin combustible. Entonces Phileas le compra el barco al capitán por un precio muy alto y la tripulación toma como una medida quemar todas las piezas de madera para así mantener el vapor. Entonces los viajeros bajan en Queenstown en el tiempo de plazo para poder llegar a Londres a través de Dublín y Liverpool, ante lo establecido. Entonces, al momento de ellos pisar tierra británica, se procede con la orden para el arresto de Phileas. Entonces no pasa mucho tiempo para que para que estos se den cuenta del malentendido que había ocurrido. Y todo se descubre cuando cuando el ladrón del banco fue ya unos días arrestados en Liverpool. Entonces, una vez liberado Fogg por Fix, Fogg le da un golpe a Fix. Por tal motivo ellos pierden el tren. Entonces, de alguna manera, estos se arreglan para poder llegar a Londres. Pero lamentablemente ellos llegan 5 minutos tarde. Debido a esto, perdían así la apuesta. Entonces, al día siguiente, ya en la casa de Phileas, él se disculpa con Aouida por llevarlo con él. Entonces, Aouida le confiesa que ella se había enamorado de Phileas y por ello le propone casarse con ella, a lo cual Phileas acepta la proposición y le pide a Picaporte que busque un sacerdote. Una vez que llega a Picaporte a la casa del sacerdote, él descubre que le habían engañado con respecto a la fecha y que ellos pensaban que era domingo, cuando en realidad ellos llegaron el sábado. Entonces ellos se habían adelantado un día, es decir, ganaron un día completo de ventaja. Entonces Picaporte corre a avisar este hecho a Fogg, quien se traslada inmediatamente al Reform Club, logrando llegar justamente a la hora acordada, ganando así la apuesta y dando por terminado a este grandioso viaje de alrededor del mundo en 80 días. Mi hijo me estaba contando que está leyendo La Vuelta al Mundo en 80 días, que estaba muy entretenido y me estaba haciendo firmar también las fichas del resumen del libro.